Voy a decirte algo que probablemente nadie te ha dicho nunca, y necesito que me escuches bien, no eres vago. Si llevas meses procrastinando en ese proyecto, no es pereza. No es un problema de fuerza de voluntad ni te falta disciplina. Lo que te pasa tiene un nombre, estás sufriendo una parálisis por protección. Tu cerebro no te está saboteando, te está intentando salvar de algo que le da pánico. Y hasta que no entiendas de que te protege, ninguna agenda ni ninguna app de productividad te va a servir. Hoy vamos a desactivar esa alarma y vencer el autoboicot. Casi todos tenemos algo así, un proyecto, un cambio, una idea que vuelve una y otra vez, y casi siempre hay una frase que aparece justo cuando empezamos a pensar en ello: no tengo tiempo. La decimos con naturalidad, sin darle muchas vueltas, como si fuera un hecho. Como si realmente fuera el final de la conversación. Pero si te paras a mirarla de cerca, esa frase es curiosa, porque el tiempo no desaparece, no se esfuma, simplemente se va a otra cosa. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque muchas veces, cuando decimos que no tenemos tiempo, en realidad estamos evitando algo. No siempre lo sabemos, y no es algo consciente, pero pasa. A veces evitamos la incomodidad de empezar, o la duda de no saber si vamos a hacerlo bien, o la posibilidad de descubrir que aquello que tanto pensamos, da más miedo cuando deja de ser solo una idea. El problema es que esa frase tan inofensiva termina convirtiéndose en una costumbre. Y sin darnos cuenta, empezamos a usarla para todo, para no movernos, para no decidir, para no asumir ciertas cosas. En este video quiero que miremos esa excusa con calma, sin juzgarla, y entendamos qué hay realmente detrás. Porque cuando entiendes eso, algo cambia, y no necesitas más tiempo, necesitas otra forma de mirarte a ti mismo. Y cuando empiezas a mirar esto con un poco de honestidad, suele aparecer otra idea muy común. Pensamos que el problema es la falta de disciplina. Que si fuéramos más constantes, más organizados, más fuertes mentalmente, esto no nos pasaría. Pero la mayoría de las veces no va por ahí. Porque las excusas no aparecen porque sí, no son frases que se nos escapan sin más. Son una respuesta bastante lógica a algo que está pasando por dentro. Cuando una idea empieza a importar de verdad, cuando implica exponerte, cambiar algo o salir de lo conocido, el cuerpo se pone en alerta. No hace ruido, no avisa, pero se tensa, y la mente hace lo que mejor sabe hacer en ese momento: buscar una salida rápida que nos devuelva la calma. Algo que cierre el tema, que suene razonable, algo que no nos obligue a entrar en lo incómodo. Y ahí es donde nacen las excusas. No como una mentira consciente, sino como una forma de protección, una manera de evitar ansiedad, vergüenza o miedo sin tener que reconocerlo. Por eso entender cómo funcionan es tan importante, porque si no entiendes el mecanismo, acabas luchando contra ti mismo sin saber por qué. Para desactivar algo así, primero hay que saber cómo opera. Con las excusas pasa exactamente eso. Porque las excusas no son simples mentiras, son complejas estrategias psicológicas que nuestra mente usa para protegernos. Protegernos de sensaciones muy concretas, de esa tensión que aparece cuando algo nos importa de verdad. De la incomodidad de no saber si vamos a hacerlo bien, de la posibilidad de equivocarnos. En el fondo, casi siempre es miedo, aunque no lo llamemos así, aunque lo disfracemos de lógica, de realismo o de sentido común. Nuestra mente no busca que seamos valientes ni que demos grandes saltos, busca que estemos tranquilos. Y para ella, tranquilidad suele significar quedarnos donde ya conocemos el terreno. Cuando algo implica incertidumbre, exposición o cambio, la mente se activa, no para empujarnos, sino para frenarnos. Y la forma más fácil que encuentra de hacerlo es dándonos una explicación que suene razonable, una excusa. Y lo curioso es que, aunque las excusas cambien, el miedo que hay debajo no suele ser tan distinto. Puede presentarse de mil formas, pero cuando empiezas a observarlo con calma, aparecen siempre los mismos patrones. No es un miedo abstracto ni difícil de reconocer, es más cotidiano de lo que parece. A veces tiene que ver con lo que podría pasar si lo intentas y no sale bien. Otras veces con lo que pasaría si, sorprendentemente, si sale bien. Y en muchos casos con algo todavía más incómodo, darte cuenta de que, si no cambias, la responsabilidad ya no está fuera,
está en ti. Debajo de cada no tengo tiempo o no tengo dinero se esconde un miedo mucho más profundo. Las excusas son solo la punta del iceberg, la verdadera masa de hielo que te mantiene paralizado está bajo el agua. Son tres los grandes miedos que alimentan casi todas nuestras justificaciones. Muchas veces, cuando rascas un poco debajo de la excusa, lo primero que aparece es el miedo a fracasar. No tanto a que algo salga mal, sino a lo que creemos que ese fallo diría sobre nosotros. A la sensación de haberlo intentado de verdad y no haber estado a la altura. El problema no es equivocarse, es la historia que nos contamos después. Esa voz que aprovecha el error para recordarnos todo lo que ya dudábamos de nosotros mismos. Por eso resulta tan tentador no empezar. Mientras no lo intentes, no hay prueba, no hay veredicto. Solo queda la duda, y la duda, aunque incómoda, duele menos que una confirmación. Así, la excusa se convierte en una especie de refugio. Nos permite seguir diciendo podría hacerlo sin tener que enfrentarnos a la posibilidad de descubrir que no era tan fácil, o que no estábamos tan preparados como pensábamos. Pero ese refugio tiene un precio. Porque cada vez que eliges no intentarlo, refuerzas la idea de que es mejor no exponerte. Y poco a poco, el miedo deja de protegerte y empieza a decidir por ti. Después hay otro miedo del que casi no se habla, porque cuesta admitirlo incluso ante uno mismo. No es miedo a que las cosas salgan mal, sino a que salgan bien. Porque cuando algo sale bien, ya no puedes esconderte detrás de la excusa de que todavía no es el momento. Cambia la forma en la que te miras tú y la forma en la que los demás te miran. El éxito trae expectativas, de repente se espera más de ti. Más constancia, más claridad, más compromiso, y eso puede ser abrumador. También trae una pregunta incómoda, si ya no eres la persona que quiere hacer algo, sino alguien que lo está haciendo, ¿quién eres ahora? Para muchas personas, quedarse soñando resulta más seguro que cruzar esa línea. Porque mientras sigues soñando, nada cambia del todo. Así, la excusa vuelve a cumplir su función, te permite mantener la ilusión sin asumir las consecuencias reales de avanzar. Y hay un miedo todavía más profundo, del que casi nunca somos conscientes. No tiene que ver con fallar ni con tener éxito, tiene que ver con algo más simple y más pesado, hacernos cargo. Porque asumir responsabilidad de verdad significa dejar de mirar fuera. Dejar de culpar al momento, a las circunstancias, a los demás. Y aceptar que, en gran parte, lo que vivimos es el resultado de decisiones que hemos ido tomando, o evitando. Esa idea incomoda, no porque sea cruel, sino porque nos quita el refugio de la excusa. Ya no hay a quien señalar. Cuando dices no tengo tiempo, en el fondo estás diciendo algo distinto, que estás eligiendo otras cosas. Y reconocer eso cuesta. Cuesta porque implica aceptar que, si no estás donde quieres estar, nadie más va a venir a rescatarte. Pero también es ahí donde aparece algo importante. Porque en el mismo momento en que aceptas esa responsabilidad, recuperas el control. Ya no dependes de que cambien las circunstancias, dependes de ti. Cuando ves esto con un poco de claridad, pasa algo interesante. Te das cuenta de que no necesitas vencer el miedo para empezar. Tampoco necesitas sentirte preparado, seguro o motivado. Lo único que necesitas es dejar de usar el miedo como una señal para parar y empezar a usarlo como una señal para prestar atención. Porque si el miedo está ahí, casi siempre es porque lo que tienes delante importa más de lo que estás dispuesto a admitir. Y desde ese lugar, la pregunta ya no es cómo hago para no tener miedo, sino qué hago con él cuando aparece. Saber el porqué de nuestras excusas está muy bien, pero el conocimiento sin acción no sirve de nada. Es hora de pasar a la práctica. Romper esa muralla no va a pasar de la noche a la mañana, pero puedes empezar a quitar el primer ladrillo hoy mismo. Aquí tienes 5 pasos para desmantelar tus excusas y tomar el control. El primer paso no tiene nada de épico, y justamente por eso funciona. La próxima vez que te escuches diciendo una excusa, la que sea, no intentes corregirla ni pelear con ella, solo párate un momento. Pregúntate qué es lo que realmente tendrías que hacer justo después de esa excusa. No en general, no algún día, justo lo siguiente. Algo pequeño, concreto, casi insignificante.
Y ahora viene la parte importante, fíjate en lo que sientes al imaginarte haciendo solo eso. No lo que piensas, lo que sientes. Ahí suele aparecer la pista, incomodidad, duda, resistencia. No importa cuál sea. Lo importante es reconocerla, porque esa sensación suele señalar exactamente el miedo que estaba escondido detrás de la excusa. Una vez que ves cuál es ese pequeño paso que estás evitando, no intentes hacerlo bien. Ni siquiera intentes hacerlo de verdad. La idea aquí no es avanzar, es moverte. Elige una versión tan pequeña de esa acción que casi te parezca absurda. Algo que no requiera motivación, ni preparación, ni ganas. No porque vaya a cambiar nada por sí solo, sino porque rompe algo importante, la inercia de no hacer. Cuando haces ese gesto mínimo, aunque sea torpe o incompleto, pasa algo curioso. Dejas de verte como alguien que algún día empezará y empiezas a verte como alguien que ya ha empezado, aunque sea de la forma más discreta posible. Y ese cambio, por pequeño que parezca, pesa más que cualquier plan perfecto que nunca se pone en marcha. El tercer paso tiene menos que ver con lo que haces y más con cómo te hablas mientras decides no hacerlo. Muchas excusas empiezan con frases que suenan inofensivas, pero que en realidad nos colocan en una posición muy concreta. Como si no tuviéramos margen. Prueba a cambiar una sola cosa, cuando te escuches decir no puedo, cámbialo mentalmente por no lo elijo ahora. No para juzgarte ni para exigirte nada, sino para ser honesto contigo mismo. Porque cuando reconoces que estás eligiendo, aunque sea elegir la comodidad o evitar la incomodidad, dejas de sentirte atrapado. Y desde ahí, aunque no cambies nada en ese momento, recuperas algo importante, la sensación de que tienes margen para decidir diferente la próxima vez. El cuarto paso tiene que ver con la forma en la que interpretas lo que pasa cuando las cosas no salen como esperabas. Muchas veces llamamos fracaso a cualquier resultado que no encaje con la idea que teníamos en la cabeza, y ahí es donde empieza el problema. Porque cuando todo se mide en términos de éxito o fracaso, cada intento se vuelve una prueba personal. Algo que dice quién eres, cuánto vales o hasta dónde llegas. Prueba a mirarlo de otra manera, no como un juicio, sino como información. Algo que te muestra que no ha funcionado, que parte se te ha hecho cuesta arriba o que no era tan realista como pensabas. Cuando haces ese cambio, el error deja de ser una amenaza y se convierte en parte del proceso. No desaparece la incomodidad, pero deja de paralizarte. Y eso marca una diferencia enorme, porque ya no necesitas tener la seguridad de que todo va a salir bien para dar el siguiente paso. Te basta con saber que, pase lo que pase, no te estás traicionando por intentarlo. El último paso tiene que ver con no quedarte solo con todo esto. Las excusas crecen en silencio, se hacen fuertes cuando solo existen en tu cabeza, sin contraste, sin testigos. Por eso ayuda tanto compartir lo que estás intentando hacer, aunque sea algo pequeño, con alguien de confianza. No para que te empuje ni te controle, sino simplemente para que lo sepa. Cuando dices en voz alta voy a hacer esto, aunque sea algo mínimo, cambia la relación que tienes con ello. Ya no es solo una idea que puedes posponer sin consecuencias. No hace falta dar explicaciones largas ni prometer grandes resultados, basta con hacer visible el intento. Porque cuando alguien más sabe lo que estás intentando, la excusa pierde fuerza. Y no porque te presionen, sino porque deja de ser tan fácil engañarte a ti mismo. Si te quedas con una sola idea de todo esto, que sea esta, las excusas no aparecen porque seas débil ni porque te falte disciplina. Aparecen porque hay algo que te importa, y eso da miedo. No se trata de eliminar ese miedo, se trata de escucharlo, entenderlo y aún así dar un paso, aunque sea pequeño. Ahora te propongo algo muy simple, piensa en esa acción ridículamente pequeña que podrías hacer hoy. O mejor aún, déjamela aquí abajo en los comentarios. Escribe cuál es esa acción ridículamente pequeña que vas a hacer hoy. Al escribirla, te comprometes, y yo te responderé para darte ese primer empujón. Si este video te ha ayudado a entender que no eres vago, sino que tu cerebro te protege, aquí seguiremos. Porque cada semana vamos a desmontar una de estas trampas mentales para que dejes de luchar contra ti mismo.